y hoy tenemos un programa, como siempre les digo, un programa especial. ¿Por qué? Porque abordamos la realidad desde distintos matices, distintos ejes. Por supuesto, vamos a estar hablando de lo social, de lo económico, de lo político y dentro del capítulo de lo político, de la política, como me gusta decir a mí, de los feminismos, de lo que vendría a ser la militancia feminista. No hay ni más ni menos que a poner, me parece a mí, un foco muy importante en eso. Y en función de eso, algunas preguntas para hacernos esta noche, que buscarán su respuesta en las distintas entrevistas, en los distintos abordajes. Quizás una de ellas que tiene que ver con las tensiones que se inscriben en una sociedad, las fricciones que se dan necesariamente en el juego de lo político, pero también en el juego de lo social. Ahora, déjeme preguntarle algo esta misma noche, que es qué ocurre sobre todo cuando, en términos generales, lo que nos recorre, lo que nos atraviesa como sociedad, guarda una relación directa con determinado tipo de legitimaciones de la desigualdad, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos, las ideas, las palabras, los comunicadores, los andamiajes que se generan sistemáticamente, permanentemente, en los medios de comunicación, en las distintas instituciones que sirven a la República y que muchas veces terminan favoreciendo eso que denominamos la legitimación de cuestiones que son sensibles, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la segregación, con la marginación? Bueno, con todo eso que rechazamos de plano, pero que sin ninguna duda está sumamente presente en nuestro día a día. En ese contexto, en ese lugar, déjeme preguntarle esta noche cuál es el juego que hacen aquellos que se dedican a aborrecer. Y este es un término importante esta noche. Aborrecer viene del latín, ab es alejarse de algo en latín, es un prefijo, y horrecer viene de horrendo. Aborrecer es aquel que se aleja rápidamente con horror de algo. Y lo que yo creo es que en nuestra sociedad, incluso entre la dirigencia política, están aquellos que se alejan rápidamente y con horror de lo que podríamos denominar que es la dación de derechos, de lo que es el acceso de los sectores vulnerables de la sociedad a mayores y mejores derechos que es necesario y que obviamente la democracia debe garantizarlos. Entonces, ¿cuál es el rol y cuál es el juego que tienen aquellos que aborrecen todo eso? Y eso también es una pregunta que tenemos que hacerlo. Mire, usted sabe que a mí me gusta siempre traer alguna lectura. Y hoy voy a citar a la que ha sido una gran poeta, una gran poetisa, como se dice, una gran escritora como es Sylvia Plath. Sylvia Plath, una escritora estadounidense, nacida en Boston en la década del 30 del siglo pasado, que muy jovencita, prácticamente a los 18, 19 años, se mete de lleno en la vida académica, que cursa en prestigiosas universidades, que conoce al que va a ser su marido, un poeta también de renombre, Ted Hughes, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y que a partir de ahí, de alguna manera, deja un rastro autobiográfico en cada una de las obras que emprende, ¿no? Le decía poeta, le decía también que ha sido una escritora que le ha puesto un tinte autobiográfico a cada una de las obras que ha hecho. Los diarios son realmente impactantes y también esta novela, de la cual quiero hablarle hoy, que se llama La campana de cristal. Le decía autobiográfico, ¿sabe por qué? Porque gran parte de la obra de Sylvia Plath lo que hace es un espejo en función de lo que fue su vida. Le decía que se casó con el poeta Ted Hughes, que tuvo 2 hijos y que se separó muy rápido, ¿no? A los 6 años de matrimonio para terminar lamentablemente con su propia vida en un suicidio cuando era muy jovencita, a los 30 años, ni más ni menos, un final realmente trágico. Claro, la crisis existencial que atravesó Sylvia Plath es la misma crisis existencial que se resume en toda su obra. Pero me parece importante hoy traer esta novela fundamental, porque plantea lo que plantea gran parte de la obra de Sylvia Plath. Esto es una disyuntiva, yo le diría casi una alternativa que no tenía salida, ¿no? Una alternativa entre 2 estereotipos que estaban lanzados en la década del 50 del siglo pasado, como era el rol de una mujer, las tensiones que recorría el lugar que tenían las mujeres en esa sociedad,
y sobre todo dos destinos, ¿no? Por un lado, el destino de madre, el destino de esposa, que para Silvia Plath lo que implicaba era correr a un lado la individualidad, correr a un lado lo que uno realmente quería. Y del otro lado, la posibilidad de hacer una carrera. Pero claro está, había que decidir hacer una carrera y al mismo tiempo aceptar lo que para ella era el rechazo social, lo que era prácticamente concebir esa carrera en la soledad, ¿no? La discriminación, la marginación, la segregación, todo eso está muy presente en la obra de Silvia Plath. La campana de cristal es la única novela que ha escrito y es una novela que tiene, yo le decía, un tinte autobiográfico porque es prácticamente una especie de diario que tiene como protagonista principal un alter ego de Silvia Plath que se llama Esther Greenwood. Esther Greenwood es una adolescente, como Silvia Plath va a meterse de lleno en la vida académica muy pronto, gana una beca para trabajar durante un mes en una revista en Nueva York. Ella es de Boston, tal y como era también Silvia Plath. Y lo que pasa en ese derrotero, en ese itinerario, es que de a poco, a medida que va creciendo, a medida que intenta meterse en el mundo de los adultos, como todo adolescente, descubre que para las mujeres había un lugar prácticamente reservado, un estereotipo que referenciaba a cierta cuestión de la liviandad, de la frivolidad. A las mujeres no les estaba permitido meterse de lleno en la vida de los hombres, incluso los grandes temas que se terminaban discutiendo, y ella se da cuenta muy rápido que no quería eso, que no era para ella. Se vuelve a su pueblo, se vuelve a su lugar, se vuelve a Boston, la protagonista de esta historia, y ahí empieza una crisis existencial, una crisis que la va a sumir en una angustia profunda, y esa angustia la termina impactando de lleno en su propia salud mental, al punto tal de que trata de cometer suicidio, de que la internan en un neuropsiquiátrico, y que después de a poquito va a ir saliendo la protagonista de esta historia, pero está claro que ha quedado tocada porque esa sociedad que la discrimina, esa sociedad que no le da respiro, que no le da alternativas, que prácticamente la obliga, si quiere ser escritora, como es de hecho uno de los objetivos que tiene la protagonista de esta historia, si quiere ser escritora tiene que dejar todo de lado, si quiere ser escritora tiene que asumir la soledad, tiene que asumir el rechazo social. Mire, el libro es realmente elocuente, es muy impactante, es muy impactante. Y además referencia muy bien cómo se daba para la mujer ese estereotipo allá por la década del 50 del siglo pasado, y déjeme preguntarle si uno no puede tirar de ese hilo y si no hay mucho de eso todavía hoy, ¿no? Seguramente la vamos a estar analizando. Cuando uno toma el libro finalmente, para darle un detalle más, uno tiene acceso a lo que denominamos el flujo de conciencia, ¿no? Que lo hemos hablado alguna otra vez, por ejemplo, en la obra de Virginia Woolf. Uno accede directamente a lo que es esa conciencia de Silvia Plath, que lo que marca son distintos eventos a lo largo de su vida, de su existencia, pero que al mismo tiempo prácticamente termina concluyendo en algo. Termina diciendo Silvia Plath que ella vive, que Esther Greenwood vive, la protagonista de esta historia, como atrapada en una campana de cristal, como atrapada en una especie de burbuja, sumamente expuesta, todos la ven, todos tienen acceso a ella, pero ella se siente sumamente separada de lo que es la vida, sumamente separada de lo que son las decisiones que la atraviesan por completo, sumamente discriminada. Y por eso la novela se llama La campana de cristal. Hay muchos elementos en esta obra que son sumamente vigentes. Hay muchos elementos que hablan de la discriminación, de la falta de oportunidades, de la falta de igualdad, pero yo quiero sumarle una lectura adicional, una lectura que me parece que puede tener cierta vigencia, y es en qué punto, en qué medida no hay una situación refractaria en términos sociales, pero sobre todo de una parte de la dirigencia política al movimiento feminista. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque si hay un movimiento, si hay una jerarquía de movimiento político hoy en la Argentina, pero también en el mundo, que no solamente empieza a revolucionar, sino que además pone en juego, pone en jaque, discuta y debate lo que son en gran medida los comportamientos que erige el capitalismo en el sistema actual. Si hay un movimiento que pone todo eso en discusión, ese movimiento es el feminismo.
No existe en este momento otro movimiento que tenga la potencia, no solamente de pelear por los derechos, de pelear por la igualdad de las mujeres, sino también de poner en discusión la creación sistemática de subjetividades que van a alimentar el sistema capitalista, que van a alimentar directamente en las propias entrañas del neoliberalismo. Y me parece que ahí hay una clave que podemos discutir esta noche. ¿Qué es lo que discute la oposición política? ¿Qué es lo que discuten referentes? ¿Y por qué son tan violentos referentes como Fernando Iglesias, Waldo Wolf y todos aquellos que hemos visto en las últimas semanas? Me parece que hay algo de eso, que no es casualidad que discutan al feminismo porque tiene potencia, porque pone en jaque, porque realmente pone en discusión lo que son las condiciones materiales, las condiciones emocionales en las cuales nos encontramos todos, pero sobre todo las mujeres. En ese sentido y en esa función me parece que el libro de Silvia Plath nos trae elementos para analizar la realidad. En esta Argentina que es más desigual y que es menos inclusiva, en esta Argentina que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, mire, hace falta la discusión, hace falta el debate y hace falta que nos planteemos qué quieren estos señores que solo se dedican a aborrecer. Bueno, a ver, es la oportunidad, la verdad, más allá obviamente del repudio hacia todo aquel actor o actriz, y lo digo en términos genéricos, ¿no? Y sociales, que ejerció y ejerce la violencia contra el género femenino. Es la oportunidad, me parece a mí, para que hagamos un abordaje más profundo, sobre todo de las cuestiones que atraviesan sistemáticamente, incluso con un carácter institucional, lo que denominamos la opresión patriarcal. ¿no? La opresión patriarcal. La voy a presentar primero a Estela Díaz, que ya está en nuestros estudios y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Es ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Estela, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, muy bien, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Y también le doy la bienvenida a dos eximias actrices, como son Mirta Busnelli, actriz reconocida, figura del teatro, del cine, de la televisión, parte de lo que es el colectivo Actrices Argentinas, y también a Marina Glesser, que es actriz, directora, guionista, también militante, conductora. ¿Cómo estás, Marina? Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Buenas noches. noches. La verdad que un lujo, un honor para hablar de estos temas. A ver, Estela, en principio, ¿qué lectura se puede hacer de esto? Que la verdad, digo, afortunadamente está instalado y afortunadamente hoy esta noche estamos hablando de esto, ¿no? Sí, me parece que cómo se instaló el repudio Sí. a las declaraciones del diputado Fernando Iglesias muestran que hay una sociedad y un tiempo, y vivimos una época donde esto no se tolera. Él en realidad hizo una expresión que uno dice es vieja, es añeja, podemos llevarla a las raíces de la Sí. historia, y donde se asoció la participación de las mujeres o la cercanía de las mujeres a espacios de poder político, sindical, social, solo por favores sexuales. Ese es un estigma pasado de moda, antiquísimo, pero que sobrevive en una visión machista que desvaloriza el rol de las mujeres. Lo que me parece que ahora hay una sociedad que ya no banca esto. Pero hay otro dato extra, porque uno podría decir, ese es un comentario de un grupito en la cancha de varones cuando Sí. terminaron el partido de fútbol o cuando se están tomando un café, pero resulta que lo hace un diputado de la Nación. Entonces lo que agrava esto, porque además él está incurriendo, no solo que es intolerable socialmente por lo que supone de discriminación, de estereotipos, de estigma, desvalorización de las mujeres, sino que incurre en vulneraciones a leyes que sancionó el Congreso en la banca en el que él está sentado. Ahí la violencia, digo, hay tratados de derechos humanos, leyes, violencia simbólica, violencia sexual, violencia política, en todo ese tipo de violencia se incurre. Entonces me parece que claramente lo está expresando en un contexto totalmente fuera de proceso histórico, social y de contexto, lo que creo que tiene una intencionalidad política, que es correr el eje del verdadero escándalo de las visitas a Olivos en el gobierno del que él fue parte de su espacio político, como parte del proceso del lawfare en la Argentina. Y eso es lo que están tapando con una cortina de humo. Entonces yo creo que hay que discutirlo, que hay que solidarizarse fuertemente
con Florencia lo hemos hecho en las redes públicamente y me parece clave que los legisladores y las legisladoras, no solo 15, vi como más de 30 legisladores, Sí. piden que haya una comisión y que se sancione al diputado. Pero no nos olvidemos de lo que están tapando con esto. El verdadero problema de vulneración de derechos y en la Argentina, que significó el escándalo de Macri recibiendo a los jueces que fueron protagonistas del lawfare. Bueno, vamos a volver sobre ese tema. Mirta y Marina, digamos, ¿qué lectura hacen de esto? Me parece muy valioso los dos ejes que ha trazado la ministra, ¿no? Qué orgullo de ministra. Que no es menor tener en esta nueva gestión 2 ministerios, uno provincial y uno nacional, de género y diversidades, y que se hayan sancionado leyes que tienen que ver con la agenda feminista y con la lucha, con mucha convicción que actrices y que toda la parte de la sociedad se vio comprometida. De hecho, la ley Micaela, que hace que los funcionarios tengan perspectiva de género y que esto no se está cumpliendo, por lo cual, digo, ya no aplicando la ley Micaela, tanto Wolf como Iglesias deberían renunciar a sus bancas porque no están aptos intelectualmente para cumplir esas bancas, porque si consiguen que Flor llore y que Flor se ponga mal con respecto a sus agresiones, ellos ganan esa batalla, que son seres que no tienen alma porque todo el tiempo están queriendo hacer daño a otros o a otras o a otros, porque no pueden aceptar al otro como diferencia. Están muy acomplejados sexualmente, creo yo. Pero bueno, pero no... Yo creo, bueno, lo que dijo Mirta, sí. Es así, es muy increíble que después de todo lo que ha pasado, después de toda la marea verde, de siglos o en los últimos 2 siglos, el feminismo, haya alguien que trate de nuevo a la mujer o como puta o prostituta, con todo respeto por la prostitución, o como loca. Y además, Florencia Peña es una mujer, esto vale para todas las mujeres, que además no puedan tener las virtudes de Florencia. Es bella, es talentosa, es bailarina, es cantante, es sensual. Y yo creo que el diputado, esto le toca. ¿Entendés? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Es medio insoportable que una mujer tan hermosa, sí, tan libre, tiene mucha libertad ella. Es como una fuente de vida y de libertad. Por supuesto, yo creo que la libertad completa no la tiene nadie, pero bueno. Entonces, ¿qué lleva a este hombre, que además lo hace para, como dijo la señora, para agredir y para salvar lo que ellos hicieron, sino por eso, para agredir al presidente? O sea, es cobarde y usa a la mujer, no solo la degrada, sino que la usa para un varón, para agredir a un varón. Y entonces yo pienso que sí, que se le toca su sexualidad, porque con los hombres no se ocupa, uno no se mete en la cama de Iglesias para agredirlo. No, bueno, y además... Por ahí está vacía, ¿no? Pero... Sí, la violación a la intimidad, ¿no? Sí. Eso, que vulneran todo el tiempo la intimidad y que eso es violencia, vulnerar la intimidad de otro. Yo creo que esa mujer, como todas, Sí. que vive su sexualidad tan bien, tan armoniosamente, es inquietante. Y para los 2 muchachos que la agredieron, que la degradaron, habría que preguntarse por la sexualidad de ellos, me parece. Ahora, el ataque, ministra, no es solamente por parte de los diputados, ¿no? Digo, hay toda una estructura que tiene un carácter institucional en algunas partes o corporativo en otros, porque hay medios de comunicación que también se han prestado un poco a este juego, que han sido instrumentos de este ataque. Entonces uno podría preguntarse ahí si dentro de las instituciones no hay todavía un resabio de carácter patriarcal que ha servido para este tipo de, justamente, ¿no?, de ataque. Sí, yo creo que sí, que digamos, estamos en un proceso de cambio muy grande, sobre todo además en Argentina, que vivimos con un movimiento social feminista enorme, de enormes dimensiones, de capacidad de movilización, a tal punto, digo, porque me parece que también hay que pensar de qué fuerza política son. Digo, Iglesias como Wolf, que se sumaron a esto, son de Juntos por el Cambio. Una fuerza que en general no ha sido pionera, sino más bien al contrario, en torno al avance de derechos de las mujeres en todos los planos. De hecho,
cuando la interrupción voluntaria del embarazo, para hablar de un gran debate que hubo, cuando tenía mayoría Juntos por el Cambio, no se sancionó. ¿Cuándo se logra sancionar? Bueno, cuando hubo una fuerte voluntad de un presidente que impulsó y contribuyó, y una vicepresidenta para que se construya ese número. Digo, María Eugenia Vidal, vamos a hablar de lo que expresan como valores, que además encabeza la lista ahora, porque ahora estamos en un proceso electoral, para elegir legisladores nacionales y legisladoras donde va a Iglesias. Ella es una persona muy conservadora en estos términos. De hecho, como gobernadora en la provincia de Buenos Aires, no llevó adelante una gestión que sea progresista en el término de los derechos y la participación de las mujeres. ¿Pero por qué, digamos? ¿Por qué un espacio como Juntos por el Cambio o se siente amenazado por el avance de la militancia feminista o el acceso a derechos o el acceso a una igualdad? Digo, ¿por qué un espacio de esa naturaleza se sentiría amenazado? Vos dabas claves en tu presentación, dabas algunas claves de esto. Sí, de pronto digo... dabas algunas claves de esto, hay claramente, y esto además lo podemos ver en términos globales, el avance del neoliberalismo a nivel mundial está muy asociado a los valores conservadores, antifeministas. Esto lo vemos con Bolsonaro en Brasil, lo vimos con Trump en Estados Unidos. En Argentina, con Juntos por el Cambio, el macrismo, no hubo un avance fuerte conservador porque no pudieron, por la potencia del movimiento feminista de la Argentina, absolutamente movilizado, y que además fue gran parte de la resistencia a las políticas neoliberales. Si ellos hubiesen podido avanzar con su agenda conservadora, avanzaban. Ahí hay una estrecha alianza, y las mujeres somos un factor muy dinámico de poner en cuestión el modelo neoliberal. Y de hecho, ahora estamos viendo que un proyecto que incluye pone en discusión cuestiones fundamentales como el valor del trabajo que no se remunera, y que ahora el ANSES esta semana empezó a reconocerle a las mujeres los años de aporte para poder jubilarse. Es exactamente lo contrario, ¿no? Y cuando vos amplías derechos, pones en discusión la desigualdad económica, social, que además es parte de la base de la discriminación patriarcal y de género también. Entonces hay un proceso de cuestión a un sistema de riqueza y de concentración, y las mujeres somos un peligro para ese sistema. Bueno, me gustó la definición, Marina. Es muy clara la ministra, y es cierto que ahora que se empieza a reconocer esto de los años por hijo, ¿no? Que la ANSES reconoce, es bueno porque no es equitativa. Realmente vivimos en una sociedad donde pasan estos debates y llevan a la sociedad y a la opinión pública a tener que debatir cosas tan primarias y tan primitivas a las 3 de la tarde, que no nos merecemos estar a este nivel de debate, mucho menos, sobre todo cuando atrasa algo que nosotros todos trabajamos, porque digo, la cultura se compromete políticamente, y no me parece que es nuevo estas reiteradas episodios de violencia del espacio opositor, porque no tienen cómo construir proyecto y políticas que acumulen y que ensamblen con respecto a un proyecto de construcción social. Creo que están todo el tiempo en una pelea medio insólita de agravios y de agresiones. A mí me interesa mucho la política, vi las sesiones legislativas del año pasado y ya veía a estos diputados agredir diputadas sistemáticamente con insultos y improperios muy, muy difíciles de soportar. Están en una Cámara debatiendo leyes, se legisla justamente para ordenar los valores y la estructura y la base de una sociedad. Después nosotros implementamos, promovemos, promulgamos esas leyes para que podamos construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Creo que es responsabilidad y compromiso de todas, de todos y de todos asumir que queremos una sociedad mejor para que nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros nietos y nietas puedan tener un país que, bueno, que seguirá endeudado, pero que por lo menos pueda ser un poco más equitativo, respetuoso e igualitario. Otra cosa es que las dos personas, que es Wolf y Iglesias, no sé si Wolf no se retractó, no dijo, bueno, o sea... No, han recibido casi el apoyo también de otros sectores. No, incluso dice, bueno, vamos a lo importante en sus tweets.
No, pero aparte, no sé, impresentables como Alejandro Rosichner, digo, allí se supone que son intelectuales, digo, pero la verdad Es impresentable, doy fe. digo, me hago cargo de esto. Entonces, digo, ¿qué opinión tenés de eso? Y, o sea, me parece que atrasan, que es degradante para ellos, que muchachos están muy atrasados. Pero no hay un interés político ahí, digo... Bueno, con respecto a lo del neoliberalismo. Sí. Y sí, porque cuando hay mucha libertad se ponen muy nerviosos y necesitan un líder, sí, ¿no?, que diga que esto es así y así y así. Es tranquilizador, porque la libertad inquieta. Da miedo. Yo, planteaba al comienzo del programa que si hay un movimiento que hoy por hoy ha demostrado que puede construir políticamente es el feminismo, me parece, y no hay ningún otro en este momento, porque el resto es todo parte del sistema capitalista y todos terminamos alimentando ese sistema. Y las mujeres han demostrado que se puede construir políticamente y que se puede poner en debate y en discusión lo que ofrece el neoliberalismo. Sí, además, mira, también ponemos en discusión en algunos temas, porque vos recién preguntabas, bueno, ¿qué pasa con periodistas que escuchan con sonrisa, ¿no? Sí. Cómo se vulneran derechos. Y cuando se pone en discusión, como las mujeres hemos puesto en discusión y legislaciones como la Ley Integral de Violencia de Género, yo decía, hoy este diputado, que es un legislador votado, por eso hay que mover un sistema de disciplina que evalúe, como hicieron los legisladores y legisladoras que presentaron un proyecto encabezado por Gabriela Cerruti, entiendo. Se habla también de la violencia mediática y de la violencia simbólica. Digo, acá hay una responsabilidad en los medios de comunicación en relación a si son reproductores de esas violencias o desigualdades, sí, o si ponen límites. Nosotros lo estudiamos mucho en la discusión del tratamiento de los femicidios. Digo, hay veces que parece pedagogías de la crueldad que hacen los medios en lugar de tener una responsabilidad en torno a la prevención de las violencias. Digo, me parece que se pone lo que ha logrado el feminismo y el movimiento de mujeres. Creo que es realmente poner una revolución civilizatoria, porque pone en discusión el sistema y pacífica, a diferencia de las otras revoluciones que conocemos. ¿Por qué? Porque plantea más de la mitad de la sociedad cómo se la incluye, cómo se la reconoce, no solo a las mujeres, a las otras identidades de género. Y esto ha permeado la sociedad en su conjunto. Yo vengo hoy de 25 de mayo. Una localidad que queda a más de 300 kilómetros de acá, pequeña, rural centralmente. Bueno, allí también no solo se incluyeron áreas de género, fuimos, además del espacio, a impulsar un programa Acompañar, que contribuye con una ayuda económica para las mujeres en la salida de las violencias, a emprendimientos productivos. Lo agroecológico, ahí fuimos a una cooperativa de mujeres que hacen una producción de acelgas, organizada desde las mujeres que cuidan el ambiente para no usar mecanismos que agredan con las clásicas fumigaciones, y que trabajan en el proceso de las salidas de la violencia, de la organización comunitaria, que ahí trabajan para que hagan la terminalidad educativa, y lo comunitario y lo social se empieza a poner en valor a partir de toda esta experiencia que nuclea un montón de respuestas, algunas que tienen que ver con violencia, otras con trabajo. Eso viene muy fuerte desde la potencia de la participación de las mujeres, de los jóvenes, y creo que eso tiene que empezar a encontrar caminos de respuestas que no son nada más que las formas tradicionales y el mercado en los términos que lo conocemos, que ha traído enormes desigualdades, y lo estamos viendo en el contexto de la pandemia. Claro. Porque en la pandemia, que la vida ha estado tan en peligro y tan en riesgo, bueno, ahí vemos la responsabilidad comunitaria, social, el boca a boca, en ir a buscar la gente. Esto que ha logrado en nuestra provincia de Buenos Aires, prácticamente que sea una provincia donde no hay personas antivacunas.
¿Por qué? Porque ahí hay una relación además con esto, con el Estado que se compromete y está presente y el sector salud, que no casualmente la inmensa mayoría cada vez más son mujeres. Yo quería decir algo. Y yo también que, después. Hablando de la agroecología, que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque las fumigaciones, las escuelas donde los chicos tienen cáncer, para desarrollar otro tipo de producción, otro tipo de trabajo. Por supuesto están las multinacionales, glifosatos, y yo creo que sería bárbaro que el gobierno se ocupara de eso, porque hay mucha gente que se está muriendo y tiene cáncer justamente por no tener por ese sistema de producción, ¿no? Exactamente, por no tener ese. Sí, eso es importante, Marina. Que es interesante de lo que decía la ministra y tanto Mirta es que la perspectiva de género y la perspectiva ambiental son nuevas perspectivas que esta gestión me parece que está abarcando desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, y que me parece que otra vez el compromiso social tiene que ver con involucrarse a incorporar estas perspectivas ambientales y de género, porque por supuesto que hay mucho hecho, pero falta mucho por hacer, y más saliendo con la perspectiva de salir de la pandemia, de que podamos volver a recuperar la vida y con un poco de menos violencia, para generar un hábitat, una sociedad libre de violencias, pero sobre todo que nos asumamos cada uno en el compromiso individual de poder sentir respeto y solidaridad con un otro, con una otra o con un otro, más allá de las diferencias. Podemos querernos igual. A ver, nos queda muy poquito tiempo. Yo me quedaría hablando toda la noche, señor director. Bueno, me están diciendo hablemos que tengo que toda hablar. la noche. No, sí, ya sé, pero el señor director me está diciendo que tengo que terminar el programa. Bueno. 30 segundos, por favor, para cada una. Digo, un concepto, la verdad es que me quedo pensando si detrás de estas discusiones no está siempre la tentación por parte de un sector de la política de cancelar derechos, ¿no? Porque siempre se dan discusiones, pero si tienen la oportunidad hay derechos que se corren a un costado. La verdad es que quedará para discutir en otro momento. Sí, yo creo que, bueno, estamos además cerca de un tiempo de elecciones legislativas y me parece que, bueno, yo formo parte de un gobierno que lo que decidió es que ese movimiento que planteó como el movimiento de mujeres tanta deuda en derechos lo llevó al principal plano de gestión construyendo un ministerio nacional, uno en la provincia, rejerarquizando áreas de género en todos los municipios y con un fuerte diálogo con el movimiento para que siga creciendo, porque claramente que hay que ir por muchos más derechos. Sí. Creo que eso también es lo que se discute y no tolerar la violencia, mucho menos de las características de la que el diputado Iglesias hizo, así que creo que eso está fuertemente en discusión ahora. Ministra, muchas gracias. Marina... Un deseo. Perdón. Sí. El tema de los tweets y de las redes, que a veces te cancelan una cuenta por cosas mucho menores, es un momento donde se tiene que legislarlo, no sé exactamente cómo es, porque la verdad que pobre este hecho que ocurrió desgraciado, pero ha posibilitado esto, que vos hayas traído hoy, la editorial que tuviste, que la gente esté hablando en todos lados. Y otra cosa más, un consejo que sería bueno que tanto esos diputados como otros, porque Twitter es una red particularmente espantosa, pongan en sus tweets el pensamiento. ¿Qué es lo que quieren para la Argentina? Bien. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo les parece? Que discutan eso, incluso que discutan sobre feminismo. Claro, pero justamente eso es lo que se está evitando, ¿no? Bueno, Marina. Un deseo que las mujeres podamos llegar a tener, ocupar espacios de acción, de decisión, de poder y que tengamos trabajo formal con valor agregado para la sociedad toda. Deseo ese tipo de trabajo formal y con valor agregado porque además de ser madres, mujeres, tenemos necesidad de poder romper techos de cristal y de crecer. Muchísimas gracias a todas. Ha sido un gustazo enorme. Muchísimas gracias.